Ya, Ujú. ya, bueno, vamos a empezar la entrevista. Toda la información que nos dé la vamos a utilizar para poder medir la carga del trabajo en su puesto. De acuerdo. Eh, Comenzando, ¿nos podría decir sus nombres y apellidos completos, por favor? Sí, Eduardo Fabián Acosta Pasos. Ya. ¿Cuál es su nivel de instrucción? Superior completa, posgrado. Ok. El nombre de su puesto es, Jefe de departamento, transformación de procesos. ya. ¿Y cuál es su horario de trabajo? Bueno, yo tengo una modalidad de cargo de dirección y confianza. No tengo una hora fija de entrada ni de salida, pero definitivamente son más de 8 horas diarias, ¿no? Pero se podría decir que es de lunes a viernes Ah, sí. Sí, 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 de lunes a viernes, digamos. y de qué hora a qué hora más o menos. Mm, Normalmente yo empiezo mi jornada a las 8 de la mañana, pero no tengo una hora fija de salida. Puede ser a las 6, puede ser a las 7, Mm, puede ser a las 8. Algunas veces trabajo fines de semana, pero para efectos del trabajo deberíamos decir pues 48 horas, ¿no? Ok. ¿Y cuál es la función principal de su puesto? Bueno, el área tiene, yo soy el jefe del área y el área tiene básicamente tres grandes roles. El primero es optimizar todos los procesos del banco, ¿no? Siempre están en constante revisión para encontrar eficiencias de hacer las cosas en menos pasos, de hacer las cosas más baratas, de hacer las cosas mitigando riesgos, ¿no? Ese trabajo normalmente se traduce en normas. Entonces, esta área también tiene la custodia del sistema normativo del banco, el cual pues está formado por políticas, por manuales de organización y funciones, por manuales de procedimientos, entre otros. Y el tercer gran bloque que manejo yo es que yo llevo toda la arquitectura organizacional de la empresa, ¿vale? Es decir, nosotros nos encargamos de la estructura orgánica, hacer el organigrama, actualizarlo, mejorarlo siempre, ¿no? Dependiendo de las tendencias, dependiendo de los controles, dependiendo de la regulación, también nuestra función es justamente esa, ¿no? En medio de ello, de esas tres, hay otras funciones adicionales, pero en esas tres centro el esfuerzo, ¿no? Ok. Revisando el MOF que nos pasó, pudimos ver Ujú, que en su puesto tiene 18 actividades. ujú. Sí o sí realiza las 18, ¿verdad? Sí, como te digo, son complementarias porque, por ejemplo, los estudios de carga de trabajo es parte del diseño de la estructura orgánica, ¿no? Hay otras funciones como también de ver las iniciativas de optimización o de automatización que son ya, digamos, anexas a las que te he mencionado, ¿no? Pero sí, se hacen las 18, solo que yo condenso digamos, todo el que hace el equipo en estas tres que te he mencionado. Ah, ok. Bueno, ahora voy a empezar a preguntarle sobre cada actividad porque necesitamos saber en qué frecuencia suele hacer cada una. Ujú, Bueno, aquí aparece que su primera actividad es planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades del Departamento de Gestión de Procesos. Esta ujú. actividad, ¿con qué frecuencia la suele realizar? O sea, por ejemplo, ¿lo hace semanal, diario, anual? Bueno, nosotros tenemos una planificación anual donde recogemos los grandes lineamientos que se desprenden del plan estratégico. Entonces, nuestro plan anual se basa justamente digamos, en los lineamientos del banco. Eso se aterriza en un plan ya del área, ¿no? Donde también a grandes rasgos mencionamos cómo nuestra área va a participar en estas acciones estratégicas. Y ese trabajo hacemos una revisión semanal, más o menos, para ir viendo avances, para ir viendo impedimentos, para ir viendo cómo podemos ayudar y obviamente también para presentar resultados, ¿no? O sea, Ok, podría decirte que menciona, lo hacemos semanal. ok. Si lo hace semanal, entonces a la semana, ¿cuántas veces lo podrían revisar? Una, dos veces. Una vez a la semana, Ah, digamos. ¿y cuántas horas le toma revisarlo? Digamos que en promedio, porque como somos 9 personas, en promedio serán unas 3 horas más o menos semanales que invierto.
Ok. Bueno, en la segunda actividad parece que es la de administrar en forma eficiente los recursos asignados al departamento, de acuerdo con los lineamientos fijados por la Jefatura de División y Transformación de Negocios. Ujú. Esta actividad, ¿con qué frecuencia la realiza? Bueno, ese es diario, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos un plan, diario se presentan situaciones como de actualizar alguna norma o que puede salir algún requerimiento de último momento. Entonces, el equipo, como te decía, yo lo organizo, yo lo tengo en tres grandes bloques, uno que ve puramente optimización, uno que ve puramente normas y uno que ve diseño organizacional, pero coordinamos diario, las actividades del día, digamos, ¿no? Entonces, es algo que se hace perennemente. ¿Qué tiempo me toma? Dependiendo, algunos días puede ser una hora, otros días puede ser dos, eh, porque hay días que hay más encargos que otros, ¿no? Yo le pedí en promedio 2 horas diarias. Ok, pero, o sea, ¿lo revisan solamente una vez al día o dos veces, por ejemplo? Es que depende, porque yo puedo en la mañana tener una tarea con un analista y en la tarde con otro. O sea, no es algo que se programe porque em, esta área no es que tenga un trabajo estándar. Esta área tiene un Ok. trabajo que va modificando porque hay varias fuentes digamos, por las cuales tenemos que optimizar cosas o cambiar cosas, ¿no? Te menciono cuatro grandes bloques. El primero es los cambios regulatorios, que algunas veces la SBS, que es el regulador del banco, nos pide lineamientos sobre las cosas que hace el banco y eso se traduce en normas, ¿no? O en cambio de procedimientos. El segundo gran bloque son pedidos ya regulatorios pero internos. O sea, un banco tiene áreas de auditoría, un banco tiene áreas de control como de riesgos, entonces también salen pedidos de esta área. Otros cambios vienen ya por propia iniciativa del usuario, que puede ser que ellos encuentren algo, una forma de hacer mejor las cosas o quieren mitigar algún riesgo, ¿no? Y el cuarto, digamos, elemento también viene, pues, ya digamos, por lineamientos que, como mencioné en el primer bloque, nacen de la planificación estratégica, ¿no? Entonces, son varias fuentes por las cuales recibimos trabajo, entonces no es que yo tenga una línea de producción estándar o que haga lo mismo diario, pueden presentarse situaciones distintas, entonces ahí es un poco más difícil de controlar porque un día puedo tener solo una interacción con un analista, un día puedo tenerla con los ocho que me reportan, entonces es un poco complicado llevarlo ahí. Por eso te decía ponerle diario y un promedio de 1 hora o 2 horas diarias, ¿no? Ok. Bueno, con respecto a su cuarta función, aquí aparece que es la de supervisar y autorizar el proceso de elaboración y actualización del sistema normativo del banco Ujú, conjuntamente con las unidades organizativas. ¿Esto con qué ujú. frecuencia lo hace? Eso también es diario, dependiendo del número de normas. Hay veces se aprueban 2 o 3 normas por día, pero es algo rápido porque, o sea, el que hace el trabajo es el analista en realidad y pasa por un filtro intermedio que es el líder, ¿no? Entonces, yo lo que hago básicamente es validar que la firma de o sea, que quienes han elaborado la norma han llegado a consenso, que el documento esté ordenado. Entonces, diría que es algo que me toma una media hora diaria. Ok. Pero esto lo suelen, o sea, si dice que es diario, puede que solamente sea una vez a la semana o todos No, los no, no, días. es que normalmente, o sea, lo que pasa es que, a ver, el banco cuenta con un sistema normativo que tiene 400 normas, más o menos. Sí. Entonces, bajo la premisa que te he mencionado, que siempre estamos en constantes cambios, viendo de mejorar, por lo menos actualizamos una norma diaria, por lo menos. Entonces, se aprueban normas, pues, como te digo, entonces yo le pongo más o menos una media hora, porque como te digo, diarios algo se cambia en el banco en cuanto al sistema normativo, ¿no? Ok. Bueno, a ver, con respecto a otra actividad, aquí parece que es la de proponer los cambios que se requieran en la estructura orgánica, funciones, procesos y cargos que permitan dotar al banco de un adecuado sistema organizacional como resultado del mejoramiento de procesos. ¿Esto con qué frecuencia lo suele realizar? A ver, los cambios de estructura, básicamente, igual no hay digamos, una línea estándar de hacerlo, porque
Normalmente los cambios de estructura o sea, eso sí es algo que no puede cambiar tan seguido porque evidentemente desestabilizaría el banco, pero hacer cada cambio sí te puede tomar tiempo. Yo te comento, el banco ha entrado hace poco a una reestructuración justamente que hicimos levantando los lineamientos estratégicos que se le plantearon en un plan estratégico y la actividad me tomó más o menos, o sea, en tiempos netos, 3 meses, porque son varias Mm. cosas que hay que hacer en un cambio de estructura. O sea, hay que ver un componente regulatorio, hay que ver un componente de capacidad instalada, hay que ver las instancias donde se aprueba, hay que llevarlo al regulador. Entonces, no es algo que se haga constante, pero cada que lo hacemos sí demanda mucho tiempo, ¿no? Y lo mismo pasa con puestos nuevos. Como te mencionaba hace un momento, el banco, a ser una entidad regulada, los reguladores normalmente piden posiciones nuevas acorde a las necesidades del mercado. Por ejemplo, hoy la PCM, que es la Presidencia del Consejo de Ministros, está generando muchos lineamientos respecto a inteligencia artificial. Entonces ellos proponen crear una figura de un oficial que custodie los casos de negocio de inteligencia artificial. Eso es un puesto nuevo. Entonces mi trabajo es con el equipo evaluar esa posición donde debería calzar dentro del banco, ¿no? Entonces, como te digo, no es una actividad que sea diaria, yo le pondría que en promedio es una actividad que se hace semanal, pero esa sí demanda tiempo, ¿no? Creo que por puesto, en tiempo neto serán unas 6 horas, porque no es solo crear el puesto, es ver cómo el puesto engrana dentro de la organización, es ver que cubra la parte regulatoria, es considerar el tema de presupuestos, es dependiendo del grado de la persona, tendríamos que ver de llevarlo a directorio, porque hay algunas posiciones que también los reguladores del banco las crean, pero que te ponen textualmente que es una posición que depende del directorio. Entonces, eso tiene que ser aprobado en directorio. Entonces, el trabajo lo hace más complejo. Yo, como te digo, le pondría que ponle una vez al mes, digamos, pero que cada actividad de esas sí me toma más o menos unas 5 o 6 horas, ¿no? Pero que es mensual. Ok, pero a la semana se podría decir que lo hace una vez o dos veces, por A ejemplo. la semana. O no sé, puede que lo haga solamente un día o, Claro, bueno, lo es que un pasa es que ejemplo. para efectos de estandarizar, sí, pues ponle en todo caso que le doy 2 veces a la semana, ¿no? Son 2 horas por semana, digamos, para estandarizar. Ok, Porque como te digo, bueno. esta actividad no es una actividad recurrente, es una actividad mucho más espaciada. Ok. Ahora con otra actividad, bueno, aquí aparece que es la de planear, dirigir y controlar el diseño o el rediseño de procesos existentes, promoviendo la mejora continua de los mismos, acorde a los objetivos del banco, el marco regulatorio externo y necesidades de los usuarios. ¿Esto en qué frecuencia lo hace? Esa es una actividad diaria, porque como te mencionaba, nosotros tenemos un plan y el plan, pues, si bien es cierto, las actividades, o sea, las actividades que están en el plan no se desarrollan en un día. Algunas, como te decía hace un momento, todo cambio en un proceso requiere un componente regulatorio, un componente tecnológico, un componente humano. Entonces, es una actividad que hago diaria. Yo diría que invierto más o menos también por lo menos 1 hora diaria, porque no es, o sea, yo no hago el trabajo, pero sí dirijo el trabajo. Te pongo un ejemplo. Nosotros ahorita en el banco tenemos, pues, en agencias tenemos un puesto de cajero que se dedica solo a atención de ventanilla y tenemos un puesto de plataforma, cuya función básicamente es abrir cuentas, atender reclamos, vender algunos productos. Desde hace algunos años nosotros habíamos visto la necesidad de que esos puestos se fusionen para crear sinergias y hacer digamos que necesitemos menos gente, porque obviamente las personas harían la doble función, obviamente siempre bajo ciertos cuidados. Entonces, esa es la idea. Y eso es lo que se nos ocurrió, digamos, y lo que presentamos y fue aprobado. Pero ahí viene una serie de cosas que hay que hacer, porque cada puesto de trabajo está amarrado, por ejemplo, a roles y perfiles. Vale decir, el puesto de cajero tiene ciertas transacciones que tiene bajo su control y la plataforma otras. Hay que hacer una evaluación para que esas transacciones no colinden. Otro tema, el tema legal. Hay que ver si es que podemos hacer la modificación de los contratos para que haya un solo puesto y que la persona pueda hacer los dos puestos.
Hay un componente tecnológico, de ver si es que los sistemas convertan para que tú puedas hacer las dos funciones. Hay un componente presupuestal, porque hay que ver si una persona de caja cobra una prima de riesgo que no la cobra una posición de plataforma. Entonces, son varios componentes y eso no se puede hacer en un solo día, no son una serie de reuniones, una serie de actividades, porque cada actividad te lleva a otra. Entonces, esa parte yo la superviso a la persona que tiene el encargo, pero digamos también le daría pues una media hora diaria, porque así como esa idea que te he mencionado del puesto mixto, tenemos como 40. Entonces hay que dedicarle un tiempo cada una. Obviamente no hacemos las 40 a la vez, ¿no? Las dosificamos en el año, pero mi trabajo básicamente ahí es supervisar que esto avance dentro de los tiempos que hemos planeado, ¿no? Ok. Bueno, con respecto a la sexta actividad que parece que es la de supervisar y autorizar el diseño de formularios administrativos y operativos que se elaboran a iniciativa del departamento solicitadas por las unidades organizativas del banco. ¿Esto con qué frecuencia lo realiza? Eso es una actividad también diaria que me tomará pues una media horita diaria, no mucho más. Ahí te explico un poco la figura. A ver, por ejemplo, una persona que está en una agencia necesita viajar a otra agencia porque tiene que cubrir una posición de una persona que faltó. Entonces, para cubrir la movilidad, antes, digamos, esta persona hacía un correo, ¿no? Y se lo mandaba al jefe para que el jefe autorice y con otro correo se le mandaba a alguien que pagaba y le abonaban en la cuenta al trabajador. Eso lo cambiamos haciendo un formato físico, un papel, ¿no? Donde si la persona a mano ponía su nombre, ponía el lugar de origen, el lugar de destino, cuánto le cobró el taxi, y en vez de mandarlo por correo, se lo llevaba al jefe, el jefe le ponía un sello y vía expedición, o sea, un motorizado, el documento llegaba al área que pagaba. Hoy lo hemos hecho digital. Hoy el formulario se baja de una intranet, la persona llena sus datos, ¿no? Esto viaja automáticamente a través de un workflow al jefe, el jefe autoriza y el sistema en automático abona. O sea, en el tiempo va evolucionando, pero a eso nos referimos con los formularios. O sea, reemplazamos el llenar correos o el hacer cosas manuales a través de formularios que son digitales. Entonces, vamos recogiendo esta información de las áreas y ahí lo que hacemos es una optimización al proceso, pero también una estandarización. Porque el problema de antes era, oye, ¿a quién dirijo el correo? Oye, no, o sea, no, se perdía un poco, sobre todo para la gente nueva, de no saber a quién dirigirse. Hoy tú llenando el formato ya del sistema hace que viaje donde tiene que viajar. Entonces ganas tiempo, estandarizas y sobre todo eliminas cosas manuales, ¿no? Pero eso es un trabajo diario. Ok, pero puede que sea diario, pero, o sea, al menos lo ve una vez al día o puede que sean 2 veces o 3 veces, por Sí, ejemplo. yo diría que es una vez al día, no es mucho más. Ok. Y como te digo, será media hora y esto es, ¿no? Porque es algo rápido, porque como te digo, hay alguien que ya hace el trabajo, alguien que hace el diseño, y yo solo valido que todo esté correcto, ¿no? Ok. Bueno, con respecto a la séptima actividad, dice que es priorizar los proyectos de digitalización, automatización de procesos alineados a las estrategias adoptadas por el banco. ¿Esto con qué frecuencia lo hace? A ver, esa es una actividad que normalmente yo la hago trimestralmente, porque como te Sí. mencioné hace un momento, nosotros tenemos cerca de 40 iniciativas que hemos recogido de los lineamientos de nuestro plan estratégico. Algunas más chicas que otras, pero lo que hacemos es ordenarlas en orden de prioridad dependiendo de la necesidad del banco. Hoy, por ejemplo, la principal necesidad es optimizar los procesos de colocación de préstamos. Entonces, de las 40, digamos, 10 son justamente de tema de préstamos. Entonces, abocamos el esfuerzo a eso y luego vamos llevando ya lo vamos llevando ya a las otras temas más operativos que tenemos, ¿no? Entonces, es una actividad que yo hago trimestralmente. eh, digamos que si lo queremos llevar a términos semanales, yo podría que es una hora semanal. Ok. Pero eso también, esa actividad la hace una vez al- a la semana o... Como te digo, lo que pasa es que como nosotros reportamos a diversos órganos de control dentro del banco, no hay un estándar de decirte exactamente cuánto tiempo le invierto. Hay un plan general que Ujú. armarlo nos toma
más o menos unos 2 meses, pero una vez que el plan estratégico se aprueba y se decantan las acciones estratégicas, que es de donde nacen los temas de priorización, hacemos una revisión trimestral. Pero para estandarizar en lo que tú estás viendo, que creo que es semanal, digamos que le invierto 1 hora, 1 hora a la semana, ¿no? Para estandarizar de acuerdo a lo que entiendo están tratando de armar. Eh, o sea, toda la información que nos da como que la vamos a poner en un Excel y en la parte de frecuencia no necesariamente vamos a poner semanal, sino tenemos que colocar la frecuencia exacta en la que realiza cada actividad. O sea, puede ser trimestral, no hay problema. Ah, ya. En este caso es trimestral y sí, serían unas 3 horas porque es un trabajo revisar justamente el avance de las que, o sea, como te decía, ¿no? Las 40 actividades que tenemos planificadas la partimos en 4 trimestres. Entonces, no siempre va a ser exactamente el mismo número. De repente en el primer trimestre hemos tomado 10 actividades, para el segundo semestre estamos dejando 20, para el tercero podemos decir que vamos a hacer 20 más y en el último trimestre 10 más, por decir. Entonces, el trabajo trimestral es que revisamos lo planificado en el trimestre. Y es un trabajo que se hace más o menos, como te digo, trimestral, ¿no? Ok, Y que toma más o menos unas 3 horas. ok. Bueno, continuando con la octava actividad, aquí aparece que es la de evaluar y aprobar las funciones descritas en las solicitudes de nuevas plazas. ¿Con qué frecuencia realiza esta actividad? Yo diría que es mensual y serán unas 4 horas, pero mensual, ¿no? En promedio que hacemos ese trabajo. Ahí un poco hago lo que Ok. ustedes están haciendo. O sea, primero para ver si las necesidades de nuevas plazas, lo que hago es un estudio de carga, que es algo parecido a lo que están haciendo ustedes ahorita, ¿no? O sea, levantar información de cuánto tiempo le toma la actividad, pero nosotros lo Ujú. hacemos distinto. Lo que nosotros hacemos es mandar el formato al usuario, el usuario llena los campos y luego viene la entrevista para validar algunos datos, ¿no? Del trabajo que están haciendo. Pero es más o menos lo que están haciendo ustedes ahorita. Ah, ok. Pero, o sea, con respecto a esta actividad, la hace mensual, pero a la semana lo revisa una vez o dos veces. A ver, el trabajo, como te digo, lo hacemos, es un trabajo que se hace en promedio mensual, toma más o menos 4 horas y la validación con el usuario, que es ya el trabajo final, será 1 hora semanal, ¿no? Porque hay dos etapas. O sea, en Mm. este caso, yo sí hago el trabajo del análisis de carga. O sea, eso sí no se lo dejo yo al equipo, lo veo básicamente yo. Porque normalmente, pues lo que en el banco hoy están pidiendo más que puestos de base son puestos de jefaturas. Entonces tiene un componente distinto el hacer el análisis, porque algo que no vamos a encontrar seguramente en mis actividades que están ahí escritas es el tema de reuniones de trabajo, que a mí me absorbe mucho tiempo. Entonces, ahí hay otros artificios que hay que incluir al análisis de carga, pero como te digo, elaborarlo me toma más o menos 4 horas en promedio y presentar resultados es 1 hora más o menos, que sería semanal. Ok. Bueno, con respecto a la actividad 9, dice que es la de supervisar los estudios y análisis de la carga y balanceado de trabajo a solicitud de las unidades organizativas del banco. ¿Esto con qué Mm, frecuencia lo Es hace? el mismo, es el mismo que el anterior, ¿no? O sea, esas dos son de la mano. O sea, Ah, ok. lo que te decía, que el análisis de carga es el que me toma más o menos 4 horas mensuales, ¿no? Y la presentación de resultados es 1 hora más o menos. Ok. Bueno, ya le pregunté sobre las primeras 9 actividades, ahora José va a continuar con las otras 9. ¿Mm? Ok, voy a volver a la actividad 10, la cual es velar por la capacitación constante de los integrantes del departamento. ¿Con qué frecuencia se hace esta actividad? Bueno, eso es parte del plan de trabajo que nosotros hacemos al inicio de año. Nosotros vemos, pues, cada puesto de trabajo está amarrado a un perfil, ¿no? Y el perfil, a su vez, se tiene que enriquecer en la medida que van saliendo nuevas tendencias, por ejemplo, ahorita el uso de inteligencia artificial, el ir conociendo herramientas de automatización. Entonces, es una actividad que se hace en forma anual
la pre, que es armar un plan de capacitación acorde a lo que necesita el área. Y ese plan de capacitación, eh, se hace, como te digo, en forma anual. Consideremos que yo lo hago una vez al año, este, y me toma más o menos unas 4 horas, porque es ir viendo en qué instituto, ir viendo cuál es el curso que hay que llevar, cómo engrana eso en una malla curricular. Entonces es un trabajo que hago con recursos humanos. La elaboración de eso me toma, como te digo, 4 horas, es una actividad anual. Y la supervisión es una actividad que se hace pues trimestral y será pues una media hora porque es simplemente ir viendo con el área de recursos humanos que el plan se ejecute, ¿no? Para que los chicos tengan pues las herramientas que necesitan para seguir en estos temas pues de actualización que ahora es tan necesario, ¿no? Ok. am, este, va. ¿Y cuántas personas participan normalmente en dichas capacitaciones? Todo el equipo. O sea, yo, si no falla la memoria, ahorita somos 9. Los 9, me incluyo, llevamos curso de capacitación. No todo lo mismo. A ustedes les falta todavía una entrevista con mi analista de integración de workflows, pero él, por ejemplo, lleva cursos que son un poco más técnicos, mientras que el resto del equipo, que son más normativos, más normativos sobre todo, llevan otro tipo de cursos, pero sí, tratamos de capacitarnos todos, ¿no? Para poder estar alineados. Va. em, ok. Y yendo a la actividad 11, la cual es cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por auditoría interna, auditores externos y la SBS. ¿Con qué frecuencia se reciben observaciones o recomendaciones de auditoría? A ver, de nuestra área de auditoría, ahí ahí tengo digamos, tengo que hablar de dos temas separados, pero que son para cumplir la función. Cuando nos referimos a que el área de procesos tiene que hacer cumplir las observaciones de órganos reguladores, no necesariamente son sobre el trabajo de procesos, sino que son, por ejemplo, observaciones que ha encontrado la SBS a algún proceso del banco en general, que de pronto también debía empezar por eso. eh, en el banco y como en cualquier entidad, los dueños de los procesos son los encargados de administrarlos. Vale decir, yo normo el proceso de colocaciones, por ejemplo, y eso se le entrega al usuario y el usuario es el que se encarga ya de administrarlo. Vale decir, ellos tienen que asegurarse que el proceso se cumpla, ellos son los que tienen que asegurarse de hacer lo que dice la norma, no hacer que su gente haga lo que dice la norma. Entonces, cuando viene alguna observación de la SBS o de la auditoría interna, se refiere al proceso, pero que no necesariamente es una responsabilidad del área, sino que nosotros tomamos nota y vemos qué sucedió. Entonces, la SBS hace visitas al banco en forma anual y toma un mes la visita y digamos, la actualización de las normas que tienen que ver con estas observaciones es un trabajo que puede tomarnos tranquilamente 3 o 4 meses. Eh, digamos que el tiempo que le damos a esto, pues en semanas, dependiendo, hay semanas donde hay más trabajo que otras, pero yo le pondría pues que son unas 3 horas semanales, pero es una actividad que, como te digo, no es frecuente, ¿no? Sino que es más de un tema trimestral. No es diario, en todo caso, el trabajo que hacemos ahí. Claro. ¿Y cuánto tiempo dedica al seguimiento y levantamiento de las observaciones? Mm, yo le diría que, como te digo, le podemos poner como que semanal, serán pues unas 2 horas, ¿no? Ok. Bueno, siguiendo con la decimosegunda actividad, la cual es asumir ante el jefe de división
Los resultados de la gestión de riesgos del departamento, ¿con qué frecuencia se realizan actividades relacionadas con la gestión de riesgos? Eh, igual, nosotros, el banco cuenta, por regulación también con una evaluación constante de los riesgos asociados a los procesos. En este caso, acá nuestra participación es más como acompañante, porque el área de procesos como tal, normalmente en una entidad no tiene riesgos propios, ¿no? En todo caso, el riesgo sería no cumplir con la demanda que nos piden de actualizar una norma o de mejorar un proceso. Entonces, yo diría que es una actividad que se hace, yo le pondría que es digamos, es una actividad que podría yo decir que la hacemos mensual más o menos, pero no toma mucho tiempo, ¿no? Debe ser más o menos una, no sé, serán pues 2 horas semanales, y esto es poquito en realidad. Porque como te digo, acá básicamente nosotros no respondemos por los riesgos propios del área, sino respondemos por el apoyo que damos como soporte a otras áreas. ¿Y cuánto tiempo dedica al monitoreo, evaluación y reporte de riesgos? Mm, como digo, será semanal, ponle 1 hora más o menos, ¿no? O sea, 1 hora a la semana. 1 hora a la semana. Ok. Bueno, yendo a la actividad número 13, supervisar y evaluar la gestión del personal a su cargo. ¿Con qué frecuencia realiza supervisiones o evaluaciones al personal? Eh, a ver, yo diría que es una actividad que hago en forma trimestral, justamente cuando revisamos el avance de las acciones estratégicas que tenemos a cargo. Digamos que le he hecho trimestral, ¿ah? Y digamos que le he hecho 1 hora a cada analista. O sea, es un trabajo trimestral y que me toma más o menos 8 horas porque es más o menos 1 hora que pongo por cada analista, ¿no? O sea, si trimestral es 3 meses al mes, ¿cuánto sería? Si queremos estandarizarlo, sería una vez al mes, tres horas por mes, ¿no? Ok, ok. Eh, ya. ¿Y, y cuántos colaboradores tiene a cargo? 8. 8. Y el tiempo que se dedica al seguimiento del desempeño de cada colaborador es el mismo, supongo. Algunos más que otros por su carga, pero en promedio es 1 hora por trabajador. Ok. Bueno, en la actividad 14 dice que es autorizar permisos y comisiones de servicio del personal a su cargo. Ujú. ¿Con qué frecuencia recibe solicitudes de permisos o comisiones de servicio? A ver, en la práctica, eh, yo diría que son 2 veces a la semana y es algo que me toma, no sé, 10 minutos. Pero ya fuera de la reunión, no sé si les he mencionado eso en la anterior, en el trabajo anterior, pero en el banco se trabaja en un entorno híbrido. Vale decir que algunos días van a la oficina y otros días trabajan en casa. Entonces, yo ahí a cada uno le he dicho que cada uno arma su horario, porque, o sea, trabajar en remoto no significa estar sentado frente a la máquina 8 horas, ¿no? O sea, se supone que la facilidad que a uno se le da con el trabajo híbrido es que, digamos, si tú eres una mamá como Inés, que han entrevistado ayer, ella tiene que atender las cosas de su casa y obviamente también estar pendiente del trabajo. Entonces, digamos que ella tiene un horario partido donde voy a inventar, ya que de 7 a 9 se dedica a preparar loncheras para sus hijos
de 9 a 11 se cita a trabajar, de 11 a 1 cocina, de 3 a 10 ya, o de 3 a 8, digamos, se va de largo porque justamente le he dado 2 permisos para poder hacer sus cosas personales. Entonces, por eso digo que en la práctica, cuando a mí me piden un permiso que es para salir o algo, es algo que me toma 10 minutos, pero se ha reducido justamente porque ya no todos van todos los días a la oficina, sino que en casa yo les he dado la instrucción de que organicen sus tiempos, pero sí bajo la condición de que si hay un tema de una necesidad urgente que atender, obviamente paran su tema personal y se dedican a resolver lo que estamos trabajando, ¿no? Que es la tendencia ahora en el mercado, ¿no? O sea, cada vez las empresas apuntan más a entornos híbridos que presenciales. Bueno, y me imagino que el tiempo que se toma revisar y autorizar cada solicitud es diferente para cada empleado o cada Claro, pero, persona a pero, su com- cargo. pero como te digo, en promedio yo le pongo 10 minutos por pedido, ¿no? Será pues 2 veces a la semana que me piden permisos. O Ok, sea, el permiso yo lo doy más al trabajador que está en la oficina. Por ejemplo, en el caso de Inés que te decía, Inés va los días miércoles y viernes. Lunes, martes y jueves ella está en casa. Pero por ahí se presenta una situación, no sé, en la segunda semana de mayo ella tenía que ir a ver la actuación de su hija. Entonces me pidió un permiso, justo tocaba el día que ella tenía que ir, que era viernes. Entonces ese día yo le autoricé el permiso para que tome 2 horas fuera del trabajo, ¿no? Entonces el permiso formal se da, como te digo, cuando están en la oficina. En casa no necesariamente administrarlo. ok, está bien. Yendo a la actividad 15, la cual es coordinar el rol vacacional del personal del departamento. ¿Con qué frecuencia realiza la planificación o actualización del rol vacacional? A ver, siempre antes de iniciar el año, yo tengo que hacer un cronograma de vacaciones de los 8 trabajadores que están, incluyéndome yo, ¿no? De los 9 en este caso. Entonces, lo que demora ahí es cuadrar a veces porque hay ciertos lineamientos que cumplir. O sea, yo no puedo permitir, por ejemplo, que salgan 2 trabajadores que ven el mismo tema a la vez. Entonces, armar el cuadro consta de varias etapas. La primera es preguntarle a cada uno primero que me digan qué días van a salir del siguiente año. Luego es cuadrar lo que me ha dado cada uno de los 8, ¿no? Pongo en una tabla todo. Luego tengo que ver las mías. Y luego tenemos que negociar para ver justamente de no afectar ¿no? Que la operación se nos pueda golpear porque sale mucha gente de vacaciones en un mismo mes. Suele pasar de que la gente pide vacaciones en julio, en diciembre, en enero, en febrero, que son los meses donde normalmente hay más movimientos de salidas, ¿no? Por ejemplo, que la gente se va a la playa o la gente quiere viajar, cosas así. Entonces se negocia, entonces es un trabajo que, digamos, la planificación me toma más o menos, es una actividad que se hace anual y me toma más o menos unas 4 horas armarla, porque como te digo, hay que primero armar el cuadro y luego negociar con cada uno para que, digamos, todos puedan disfrutar de los momentos que normalmente se buscan de vacaciones, ¿no? Que son sobre todo los meses de verano. Y el seguimiento es una actividad que hago mensual y me toma más o menos 1 hora. ¿Qué es lo que yo hago? Como te decía hace un momento, yo termino de planificar mi cuadro y lo envío al área de recursos humanos. Ellos toman nota porque de ahí hay un tema contable que hay que hacer, que es el pago de las vacaciones al trabajador, digamos. Pero para que eso se cumpla, yo mensual tengo que revisar qué pedí, o sea, qué pedí, quiénes van a salir y yo tengo que mandarle a recursos humanos para que ellos autoricen la vacación de personal. Entonces, la planificación es un trabajo que me toma anual y me toma 4 horas. Y el seguimiento es una actividad que hago mensual y me tomará 1 hora. Porque es entrar al cuadro, ver quiénes salen de vacaciones, enviar el pedido a recursos humanos y recursos humanos ya hace la gestión de registrar en el sistema, ¿no? Entonces son 2 partes. Planificar 4 horas anual, seguimiento 1 hora mensual. La planificación 4 horas, seguimiento 1 hora. Ujú. Ya. Bueno, entonces creo que la pregunta del tiempo de demanda creo que la voy a omitir porque creo que también se respondió con la primera pregunta que hice. Bueno, avanzando a la pregunta 16 yo, que es cumplir con el reglamento interno, código de ética y manual BLAFT
¿Con qué frecuencia participa en actividades relacionadas con el cumplimiento normativo? Bueno, esa es una actividad recurrente. De hecho, nosotros le llamamos funciones cliché que tienen que estar porque la regulación lo pide. O sea, te explico, ahí hay varios componentes que se juntan en esa función, pero no es algo que sea que tengas que tú revisarlo diario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si te encuentras una conducta que no es ética, tu trabajo es reportarla, ¿no? No sé, si te encuentras una persona negociando un contrato con un proveedor en forma dirigida, o si tú ves que el banco está contratando a un proveedor que sabes que tiene antecedentes penales, ¿no? Pero no es algo que se dé diario, o sea, es algo muy esporádico, no suele pasar, pero la regulación nos pide que esa función esté ahí justamente para cubrir los temas de ética, de antilavado de dinero, de financiamiento de terrorismo. Entonces, a mí particularmente nunca me ha tocado ejercer esa función, porque yo no he visto un caso de ese tipo, ¿no? Pero esa función está amarrada a normas que te dicen qué hacer en caso lo veas. Te pongo un ejemplo. Que yo contrate a la empresa de mi hermano para hacer un trabajo que podría hacerlo cualquier otro proveedor. O sea, eso es dirigir un proceso logístico de compra, porque es mi hermano. Entonces, o sea, la norma te dice que si tú sabes de un caso de eso o si tú estás inmerso en un caso de eso, tienes que informarlo. Pero como te digo, es algo que a mí no me ha sucedido, pero digamos, esa, no, esa función que está ahí es una salvaguarda en caso tú omitas o participes de un hecho indebido. Y te sirve para que, digamos, el banco te abra un proceso disciplinario en caso se descubra el problema, ¿no? Pero no es algo que yo ejerza o le dé tiempo, porque como te digo, es básicamente un tema que es como un mandamiento que está ahí, que hay que asegurarlo, ¿no? O sea que no le dedica un tiempo No, ahí en específico, a más o esa no le dedicamos menos. un tiempo específico. Ok. Ni por semana, ni por mes, ni por algún periodo de No, bimestre, trimestre. como te digo, si se presenta, en mi caso, yo tengo en el banco, ya voy a cumplir 7 años, por ahora no se me ha presentado la situación de tener que ejercer esa función, porque también ya es parte de la transparencia con la que uno trabaja, ¿no? Como te digo, esa función está amarrada a normas que sí te dicen qué hacer en caso tú estés inmerso o tú descubras que alguien está haciendo algo indebido. Pero digamos, ya entrando a esa norma, si esa norma te dice que tú encuentras a alguien que está haciendo una compra que es ilícita, tú tienes que reportarlo. Hay un comité que recibe esa denuncia y ese comité decide qué hacer con el trabajador, o despedirlo, sancionarlo, cosas así. Pero como te digo, no es algo que... Y eso está ahí justamente porque, digamos, el banco tiene que tener como un respaldo para decir, oye, yo te estoy votando porque la norma dice que tú no debes hacer esto. Eso es lo que cumple esa función que está ahí. Pero no es algo que tú ejerzas, es algo que es como para que evites hacerlo más bien. Claro, claro. Eh, Avanzando en la penúltima actividad, la cual es cumplir con las responsabilidades establecidas en los documentos normativos vigentes. ¿Con qué frecuencia revisa o actualiza el cumplimiento de los documentos normativos aplicables? Igual, eso es una actividad, también, que las que yo llamo cliché, porque es una salvaguarda también que usa recursos humanos para digamos, hacer que un trabajador no haga lo que no debe hacer. Te pongo un ejemplo. De repente a mí se me ocurre, como yo sé algo de diseño gráfico, hacer un face falso del banco ofreciendo productos de venta de productos financieros. Y de repente cambio la tasa o de repente, no, algo para cambiarlo. Entonces, los documentos del banco, el reglamento del trabajador del banco dice que tú no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, esta función en sí es algo con lo que tú tienes que convivir, pero no es algo que tienes que hacerle o dedicarle vida diaria, porque es algo que tienes que hacer en tu día a día. Trabajar con diligencia, trabajar con transparencia, trabajar sin sacarle beneficio propio al banco. Entonces, la que hemos mencionado hace un momento, esta y la que sigue, son del mismo tipo. Funciones que tú no le dedicas tiempo, pero es algo con lo que tienes que convivir porque es como tu ADN, ¿no? Es como que algo con lo que tú tienes que convivir día a día. O sea, tienes que hacerlo en el banco y fuera del banco, ¿no?
Y nuevamente, esa función de ahí está amarrada a, digamos, a las normas que a ti te atañen como trabajador, ¿no? Te pongo un ejemplo. Para un cajero, en el manual de caja, a ti te dice de que tú, para cerrar el día, tú tienes que contar tu dinero y decirle al sistema, oye, tengo tanta plata. Y el sistema te dice, efectivamente, es lo que corresponde y con eso cierra tu día. Pero si tú haces al revés, que primero le preguntas al sistema cuánta plata tiene y recién cuentas, estás haciendo algo mal. Entonces, esa función que me has leído ahorita, lo que te dice es eso, que tú tienes que cumplir con las normas que le atañen a tu puesto y no salirte de ellas. Entonces, pasa en el caso que te he mencionado del cajero, de que mucha gente trata de robarle al banco así. O sea, se quedan con centavitos, se quedan con algunos soles, lo cual es malo, ¿no? Entonces ellos, para evitarse el problema, primero le preguntan al sistema, oye, ¿cuánta plata debo tener? El sistema te dice, tú debes ahorita, al cerrar el día, debes tener 950 soles. Pero él sabe que en físico tiene 1000. Entonces saca los 50 y declara los 950. No sé si me dejo entender en el ejercicio. Entonces, esa función lo que hace es que si a esta persona la detectan, es una función que sirve para, digamos, que el banco pueda tomar medidas, como despedirlo quizás. Entonces, no es algo que se haga como un control diario, que tengas que dedicarle actividades, porque es algo con lo que tú convives. Es algo con lo que tienes que, es como decir, no puedes ser mala gente o tienes que ser buena gente. Es algo que se siempre. O sea, no es que algo que puedas controlar, sino es algo que es parte de la naturaleza del trabajador. O sea, em, si tuviéramos que hablar del tiempo que se le dedica al seguimiento de dichas obligaciones, ¿cuánto sería? Es que es algo, como te digo, con lo que tú convives. O sea, yo no le pondría un tiempo dedicado porque sería las 48 horas. O sea, no es que tú digas, hoy voy a ser bueno, o hoy voy a ser malo, o hoy voy a incumplir mi norma, o hoy voy a cumplir mi norma. Es algo con lo que, si a ti el puesto te dice que tus normas te dicen que tienes que hacer la función A, la función B, la función C, esta norma, como esta función que me has leído, como te digo, lo que hace es evitar que tú hagas algo que no está en la norma, pero es algo que con lo que convives. Entonces, en mi opinión, no es una función que te demande tiempo, porque es lo que tú haces. Entonces, podría ser todo el tiempo o podría ser nada del tiempo porque es algo que es inherente a cada función de la que me has leído hace un momento, de todas las funciones que me has leído hace un momento, ¿no? Las que me leyó Jennifer y las que me has leído tú hasta la anterior. Yo no le pondría tiempo. Ok. Y ya para finalizar con la última, la cual sería otras funciones delegadas por la jefatura, ¿con qué frecuencia recibe funciones o encargos adicionales? Ya, ahí es lo que yo le decía, si no me equivoco, le decía a Jennifer cuando estábamos viendo con las preguntas de ella. O sea, esas 18 funciones que tú me has leído son las que están en el MOF, pero en el puesto de un jefe hay, digamos, otro tipo de trabajo que están en esta última función, que son trabajos especiales que a veces te piden, que no son necesariamente parte de tu función. Por ejemplo, a mí la vez pasada me pidieron hacer un análisis de gastos, que como tú ves en la norma, en ese MOF no está como función mía, pero me pidieron que vea un tema de gastos en función a procesos, ¿no? Como que haga como una especie de costeo, que eso regularmente es un trabajo que hace el área de finanzas. Pero bueno, lo hice. Ahí mismo calza asistir a reuniones de trabajo por consejos para dar consejo a tus superiores, en este caso a mi gerente general, o participar en comités. Entonces, esa sí es una función que, digamos, si yo la tengo que llevar a tiempos, es algo que diariamente me toma unas 2 horas, porque diariamente salen pedidos. Por ejemplo, la SBS hace un tiempo ya está trabajando en la forma de prepublicaciones. Vale decir, ellos tienen por ejemplo, ellos quieren hacer un lineamiento de inteligencia artificial, ellos mandan a los bancos un primer proyecto, los cuales se tienen que analizar y responder para ver si es viable o no o cómo lo enriquecemos. Entonces a mí me llaman a esas reuniones para ver ese proyecto y las implicancias que trae. Otro tema, por el puesto en el que yo estoy, muchas veces el gerente general necesita asesoría sobre cómo funciona un proceso o sobre cómo debería funcionar. A pesar que no es una función mía, porque como dije hace un momento, los dueños de los procesos son los responsables de la ejecución de los mismos, a mí me llaman para, digamos, para dibujar el cómo debe ser, ¿no? Porque hay veces suceden pues casos de pérdidas, casos de robos, casos
de situaciones que uno no espera. Entonces, siempre piden la asesoría para ver cómo es el proceso y ahí empezar a buscar la falla que generó la pérdida, ¿no? Entonces, sí, yo diría que creo que para mí es la actividad que más me toma. Yo le pondría unas 2 hasta 3 horas diarias, le pondría de mi día a día. O sea, diario 3 horas. Claro, o sea, el tiempo que le demandan estas funciones adicionales serían 3 horas 3 horas diarias. diarias. Ajá. Sí, yo en broma siempre le digo a mis amigos que yo más paro en la gerencia general que en mi sitio. Y es verdad, o sea, yo en mi sitio yo casi no paro. Paro en gerencia general justamente en un rol de asesor, ¿no? Explicando cómo funcionan las normas, explicando cómo hacer mejoras, cosas de ese tipo. Ya, bueno, creo que ya hemos llegado al final, así que agradecemos el tiempo que nos han brindado. No, gracias a ustedes, más bien. Espero les sirva la información y no los haya enredado tanto. Gracias. Sí, es Muchas que gracias. necesitamos eh, alguna corrección, tal vez depende de lo que diga nuestra profesora, le estaremos haciendo saber. Con toda confianza. Ok, gracias. Listo, hasta Muchas luego. gracias. Hasta Nos vemos, luego. hasta luego. Hasta luego.